les bendiga en esta mañana del Señor. Nos gozamos por un nuevo día que el Señor nos da. Y me gozo en el Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Quiero que oremos por este nuevo día y por esta reflexión que traigo en esta mañana. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso, poderoso. Te damos gracias porque tú nos permites un nuevo día, Padre Santo, para traer una pequeña reflexión esta mañana. Te pido que sea de bendición a todos aquellos que la escuchen, Padre Santo, y que traiga bálsamo a nuestros corazones y a nuestras vidas. Por tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer una porción bíblica que se encuentra en Daniel 3, del 17 al 19. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y desnudándose su figura de su rostro, sobre Sadrach, Mesach y Abednego, así habló, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que a veces se solía hacer. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El tema de esta mañana, queridos amigos y hermanos, Dios puede librarnos, pero ¿y si no? Esta es una pregunta. Él puede librarnos de cada circunstancia, pero ¿y si no lo hiciera? Traigo este tema porque a principios del 2020 comenzó en este mundo una pandemia muy severa, la del COVID-19. Y muchos cristianos pasamos por esa etapa, por ese año, y todavía lo estamos viviendo, donde nos acechaba el virus que a muchos llevaba al hospital y otros a la muerte. Y nosotros confiando en el Señor que nos pudiera librar de esa situación. Y muchos, con la ayuda del Señor, pudimos salir hacia adelante, pero otros no. Pastores, hermanos, amigos, que perdimos a un familiar en esa situación, en esa pandemia. Nos pusimos a pensar y le viene a nuestra mente esta pregunta. Dios pudo librarnos, pero ¿y si no? Él pudo haberlo hecho, pero ¿y si no? Y segundo, que traigo este tema es para que tengamos presente que Dios en su santa voluntad es el que nos puede sanar o no, y permitir las situaciones que estemos o que tengamos que pasar, porque Él es Dios. Vive el Señor. La Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios o la manera que Él interviene en nuestras vidas. En Romanos 11:33 nos dice, en la mitad del verso, cuán insondables son sus juicios y sus caminos inescrutables. No podemos entender los motivos que tiene Dios para permitir tantas enfermedades, desastres en este mundo, y tampoco las respuestas de nuestras preguntas. El apóstol Pablo se refirió al problema de las preguntas sin contestación en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dios no se apresura en explicar lo que Él está haciendo. Y si usted cree que Dios tiene la obligación de explicarnos su conducta, nosotros deberíamos de examinar estos textos, que yo se los dejo a continuación. Proverbios 25:2, Deuteronomio 29:29, Isaías 45:15 y Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Tener una fe firme a Dios no garantiza una vida feliz, libre de problemas. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza
que habremos de sufrir alguna forma de abuso de parte del mundo. Vienen momentos difíciles, enfermedades a nuestras vidas, pérdidas de seres queridos, y raras veces estamos dispuestos a admitirlo, pensando que Dios no lo permitirá. Pero eso no es así. Vemos el caso de Job en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Y Dios lo permitió en Job 2:7. Muchas veces nos aferramos a la oración. Es obvio que no solo Dios honra la oración, sino que también se nos ordena que nos comuniquemos de esta manera personal con Él. Y se nos invita a que con confianza entremos en presencia de cualquier momento, que entremos en su presencia en cualquier momento del día y de la noche. Él oye hasta el más débil clamor. Muchas oraciones se hacen en casos de extremo. Hay muy pocos ateos en las salas de hospitales, cuando hay enfermos terminales o en las filas de desempleo. En los momentos más difíciles, todo cristiano y no creyente se acuerdan de Dios. Dicen que los norteamericanos son desarraigados, materialistas y egoístas, pero también existe en este país hambre por una experiencia personal con Dios que la oración puede satisfacer. Encontramos muchos versículos de la Biblia que nos hablan de la oración. Entre estos, Santiago 5:16, Mateo 7, versículos 7 y 8, Romanos 8:26, Filipenses 4:6, Colosenses 4:2 y 4:21, y en Primera de Tesalonicenses 5:17 y 18. Amados, no podemos pensar que hemos hecho algo malo y juzgar a otros por su sufrimiento. Es que han pecado, aunque si bien es cierto que muchos padecen enfermedades que adquirieron por otras personas y otras por sus vidas de vicios y malos hábitos antes de convertirse en creyentes, también es cierto que Dios permite que pasemos por pruebas para Él glorificarse. Lo vemos en Juan capítulo 2, versículos 2 y 3, y Juan capítulo 11, verso 4. Pero también vemos que muchos hombres fieles no fueron liberados de su sufrimiento y de su martirio, como en Hebreos 11, del versículo 36, 37 y 39. Ahí nos habla de los profetas y el martirio de los apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, que se ahorcó, y a Juan. También el apóstol Pablo tiene un aguijón. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, y vemos que el Señor le dice, bástate de mi gracia. Vemos también a nuestro Señor en el huerto del Getsemaní, Mateo 26, 39, y aún en su agonía le pedía a Dios que pasara esa copa, pero no en su voluntad, sino la de Dios. En el libro de los Salmos vemos un David en muchas ocasiones perseguido por sus enemigos, clamando a Dios por misericordia. Así que vuelvo a hacer la pregunta de este corto pensamiento. Dios puede librarnos, pero ¿y si no? Y si no, pues tenemos que seguir confiando que Dios está en control y confiando en su palabra, que Él nos dará la fuerza para seguir, según Mateo 11:28, para enfrentar muchos tropiezos y situaciones que saldrán en nuestro camino. Aferrarnos a sus promesas, como en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Concluyo diciendo estas palabras que escribió el autor del libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, James Dobson. Nosotros no servimos a nuestro Señor no porque Él hace lo que nosotros queramos, sino porque confiamos en su preeminencia en nuestras vidas. En fin de cuentas, Él debe ser, y Él será el que decidirá qué es lo que nos conviene más a nosotros. No sabemos su plan. Solo nos queda darle a conocer nuestra necesidad y rendirnos y esperar en su santa voluntad. Dios les bendiga.